Pues nada, yo voy a hablar hoy del manejo de los dispositivos electrónicos implantables cardiológicos. Este es un poquito el índice que vamos a seguir, unas breves pinceladas generales de los dispositivos, hablar un poquito de las interferencias electromagnéticas y sobre todo lo más importante del manejo perioperatorio de los pacientes con portadores de estos dispositivos. Así para empezar, simplemente decir que los dispositivos electrónicos implantables cardiológicos incluyen los marcapasos, los DAI y las terapias de resincronización cardíacas, que la tasa de implantes va en aumento y esto junto con el envejecimiento de la población hace que cada vez sea más probable que nos encontremos con un paciente portador de estos dispositivos. Además, el avance tecnológico y la gran variedad de dispositivos que hay pues dificultan un poquito el manejo, pero por lo menos tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente brevemente decir que los marcapasos, como todos sabéis, son dispositivos capaces de generar estímulos cardíacos suficientemente intensos para favorecer la despolarización del miocardio cercano al electrodo donde estimula, que habitualmente son dispositivos que se utilizan como antibradicardia. Los DAI, además de actuar como marcapasos, tienen la capacidad de analizar el ritmo, analizar si estamos ante una taquicardia o un ventricular, una fibrilación ventricular, y si es así, actuar sobre ella dando un choque, una descarga eléctrica. Y las terapias de resincronización cardíaca son dispositivos que estimulan a la vez los dos ventrículos para mejorar la sincronía biventricular y pueden ser marcapasos o también pueden ser DAI. Todo ello, bueno, con el fin de mantener una frecuencia cardíaca y una sincronía cardíaca adecuadas para mantener el gasto del paciente. Estos dispositivos siempre siempre tienen dos componentes fundamentales. Uno es el generador que suministra el impulso eléctrico a través de los electrodos al corazón. Y luego están los electrodos, que son los cables propiamente dichos. Estos transmiten el impulso, como he dicho, del generador hasta el miocardio y están formados por dos polos, el ánodo positivo y el cátodo negativo. Y voy a hacer una breve explicación de esto porque después es más sencillo entender también cómo funcionan los bisturís eléctricos. Normalmente la corriente eléctrica se genera, se produce en el generador y se transmite a través de los cables, va del polo positivo al polo negativo. Si el polo positivo y el polo negativo, como en la imagen de abajo a la derecha abajo, están situados los dos polos en el mismo extremo, en el extremo del cable, entonces se dice que este electrodo es un electrodo bipolar, porque la electricidad va del polo positivo al negativo, que están muy juntos, la distancia entre ellos es muy pequeña y tienen menos probabilidad de sufrir interferencias porque la distancia por la que corre la corriente eléctrica es menor. Sin embargo, en los monopolares, el polo positivo es el generador y el polo negativo es el extremo del cable. La distancia es mucho mayor y la capacidad de sufrir una interferencia en estos dispositivos es mayor. Esto luego se entenderá mejor también así lo de los bisturís. Bueno, decir brevemente que la función de los marcapasos es lo más frecuente, depende de cuál sea el modo en el que sea programado, pero lo más frecuente es que detecte estímulos propios del corazón y si detecta estímulos propios, lo que hace el marcapasos es inhibirse y dejar que el corazón lata con su ritmo propio. Pero si no detecta actividad eléctrica, lo que hace es desencadenar una estimulación, que en el electro lo veremos como una espiga, como una raya que va antes del complejo QRS, que normalmente es ancho y se dice entonces que el marcapasos captura. O sea, cuando el marcapasos no detecta estímulos propios, entonces es cuando salta y lo que hace es estimular y si esa estimulación es capaz de despolarizar todo el miocardio, es lo que llamamos captura. Los tipos de marcapasos son muy variados, se pueden definir según sean temporales o permanentes, su lugar de inserción, si son epicárdicos, endocárdicos, transcutáneos, intravenosos, si tienen un cable, 2 o 3, como las terapias de resincronización cardíaca, o según la polaridad de sus electrodos, como hemos dicho, si es monopolar o si es bipolar. Los marcapasos bipolares tienen unas espigas mucho más chiquititas, son aquellos que tenían los dos polos en su extremo, se diferencian en el electro porque tienen las espigas pequeñas y los monopolares tienen unas espigas mucho más anchas y son más susceptibles de sufrir interacciones. Estas son las indicaciones de los marcapasos, que no nos vamos a meter en ellas. Y esto sí es importante, que es la nomenclatura de los marcapasos. Es un código internacional que se utiliza
para saber un poco cómo está programado y qué es lo que hace ese dispositivo. La primera letra nos indica dónde ese dispositivo estimula. La segunda letra es dónde sensa. La tercera letra es qué es lo que hace cuando sensa latido cardíaco, si se inhibe o si estimula. La cuarta letra es la programabilidad, que a nosotros lo que nos interesa es ver si tiene una R. Esto significa que son marcapasos que son capaces de controlar o autorregular su frecuencia cardíaca en función de las necesidades metabólicas del paciente según la actividad que está realizando en ese momento. Y la quinta letra es si tiene función antitaquicardia, que esta la tendrán los DAI. Como acrónimo, bueno, pues está esto de España, que nos recuerda que la primera letra nos indica la E, que es donde estimula, y la segunda letra es la S, que es donde sensa. Lo más importante que tenemos que saber también de los marcapasos es que en cuanto a los modos, es que pueden estar en dos modos, en modo asincrónico o en modo a demanda. Los modos asincrónicos no sensan, solo estimulan. Por lo tanto, la primera letra, que era la E, estimulan en aurícula, en ventrículo, en ambos. La segunda letra, que es una O, es decir, que no están sensando, que era la del sensado. Y entonces, como no sensan, pues solamente van a un ritmo fijo, no se tienen que sincronizar con el miocardio para estimular, y simplemente estimulan a una frecuencia determinada. Sin embargo, los marcapasos que van a demanda, estos sí sensan, y si sensan el latido cardíaco, se inhiben, y si no sensan el latido cardíaco, entonces estimulan. Y estos son los modos pues, más frecuentes de los marcapasos. Vamos a hablar un poco de las interferencias electromagnéticas, que son aquellas señales no fisiológicas externas que pueden afectar la función normal del dispositivo. Hay un montón de interferencias electromagnéticas en nuestro campo, en el área médica. Luego vamos a ver las más importantes, pero los bisturí, las resonancias magnéticas, la radiofrecuencia, la terapia electroconvulsiva, todo eso puede generar señales eléctricas que pueden afectar al dispositivo, y las respuestas de los dispositivos a estas interferencias pueden ser múltiples y a veces impredecibles. Lo más importante que tenemos que saber es que en los marcapasos, si el marcapasos, que normalmente lo que hace es sensarse y actividad propia del corazón, sensa una interferencia y la interpreta como un latido cardíaco, entonces lo que va a hacer es inhibirse. Y esto es muy importante si el paciente depende del marcapasos. Es, por ejemplo, en un bloqueo AV de tercer grado, en el que el paciente es completamente dependiente de marcapasos. Si detecta una interferencia, la interpreta como un latido propio y se inhibe, el paciente pues puede entrar en una parada cardíaca. También es muy importante la respuesta que tienen las interferencias en los DAI. Los DAI lo que hacen es sensar si el paciente tiene alteraciones del ritmo, y estas interferencias, si son detectadas, si son interpretadas por el DAI como una TV o como una FV, lo que puede hacer el aparato es dar una descarga eléctrica no deseada. Además de estas respuestas de los dispositivos, también se pueden producir daños en el sistema por desplazamiento de los cables, calentamiento, quemaduras miocárdicas, o sea que hay múltiples respuestas. En nuestro campo, que principalmente pues, es el quirófano, el bisturí eléctrico es la principal fuente de interferencia electromagnética. Aquí distinguimos dos tipos de bisturís. El bisturí monopolar es aquel que la electricidad parte de la torre, va hacia la punta y es recogida por la placa, que es una pegatina que se pone en el paciente, y es devuelta otra vez a la torre. Entonces aquí se genera, digamos, un circuito en el cual está corriendo la electricidad, y si el marcapasos o el generador o los cables están dentro de este circuito, pueden ser afectados, o sea, pueden generar interferencias, y que el marcapasos lo detecte como un ritmo propio, que en realidad no lo es, y se inhiba. Por lo tanto, luego tenemos el bisturí monopolar. El bisturí monopolar, que no es el lápiz, sino que es como una pinza, lo que tiene es los dos polos en la misma punta. Entonces, el circuito que se genera para el paso de energía es mucho menor, con lo cual la probabilidad de sufrir una interferencia con este bisturí pues disminuye muchísimo. Así que siempre que sea posible hay que utilizar el bisturí bipolar. El bisturí monopolar, si es posible, no utilizarlo, y si es imprescindible, pues debemos de siempre utilizarlo
del dispositivo, del generador y de los cables. Por lo menos dicen las guías que a 15 centímetros y poner también la placa lo más lejos posible. Y siempre utilizarla en ráfagas cortas de 4 o 5 segundos, porque entendemos que aunque durante 4 o 5 segundos el marcapasos se inhiba, pues no tiene por qué producir un daño, un bloqueo importante. Siempre ráfagas cortas e intermitentes. Y aquí, bueno, vamos a hablar ahora del manejo perioperatorio, que es lo más interesante, y para ello me he basado en estas guías de la ASA, que fueron publicadas en febrero de 2020, que distinguen básicamente pues, dos escenarios, uno es la cirugía programada y otro es la cirugía urgente. Empezamos con la cirugía programada ante un paciente que se va a programar para una intervención quirúrgica. En el preoperatorio lo más importante es identificar el tipo de dispositivo que lleva. Cuando se le implanta este dispositivo, normalmente se le da una tarjeta que dice las características que tiene, pero si el paciente no la aporta, pues podemos hacer una radiografía de tórax, por lo menos nos puede dar una idea del tipo de dispositivo que lleva. Aquí abajo vemos un paciente con un marcapasos, podemos distinguir que es un marcapasos, bueno, pues porque tiene en este caso 2 cables, es bicameral y lo podemos distinguir de un DAI porque el DAI tiene en la punta que está en contacto con el ventrículo una bobina que es más radiopaca, que es la que almacena la energía para dar el choque eléctrico en caso de que haya una arritmia. Entonces, los DAI también pueden tener 1 o 2 cables, o sea, la principal diferencia es esta. Y entre estos dispositivos y la terapia de resincronización cardíaca se puede diferenciar porque la terapia de resincronización cardíaca tiene 3 cables y uno de ellos se dirige hacia atrás al seno coronario, por el seno coronario hacia el ventrículo izquierdo. Luego es importante saber cuál fue la causa de implantación y si el paciente es dependiente de marcapasos. Si no lo sabemos, pues un electro también nos puede dar mucha información. Por ejemplo, en este electro vemos que todos los latidos van precedidos de una espiga, es decir, el marcapasos no estimula, o sea, no sensa latido cardíaco y entonces se está estimulando constantemente y van seguidos de un QRS, captura bien. Por lo tanto, por ejemplo, en ese caso podemos deducir que el paciente efectivamente es dependiente del marcapasos, porque todos sus latidos están iniciados por el marcapasos. Hay que saber también cuál fue la fecha de la última revisión. Los marcapasos han de haber sido revisados 12 meses previos a la cirugía y los DAI, la terapia de resincronización cardíaca, en los 6 meses previos a la cirugía. También saber el tipo de cirugía que se va a realizar y la distancia del campo quirúrgico al dispositivo, si se va a tener que utilizar el dispositivo monopolar, si es probable que haya que cardiovertirle o desfibrilarle. Bueno. Y luego también me parece muy importante saber cuándo hay que hacer siempre una interconsulta al cardiólogo, que será en 5 casos. En caso de que el paciente sea dependiente de marcapasos, porque si la cirugía es programada, pues lo idóneo es que se reprograme el marcapasos a un modo asincrónico, es decir, a un modo fijo. Si el paciente tiene un marcapasos con frecuencia autorregulable, es decir, que su cuarta letra es una R, esta función se ha de desprogramar antes de la cirugía. Si el paciente tiene un DAI, también debemos de mandarlo al cardiólogo para que desactive la terapia antitaquicardia y evitar que el DAI detecte todas estas interferencias, piense que son una taquicardia ventricular y administre un choque. Esto es muy importante. O si el paciente ha tenido síntomas nuevos recientemente o si el dispositivo no ha sido revisado en el tiempo que hemos dicho antes. Esto es una tabla pues un poco de resumen de lo que hay que hacer en el preoperatorio y en el intraoperatorio pues importante monitorizar con electrocontinuo y con pulso para detectar si hay con pulsiosimetría para detectar si hay pulso. Si es necesario poner un catéter venoso central, hay que tener en cuenta que no se debe de progresar demasiado la guía y el catéter porque hay riesgo de desplazar los cables del dispositivo, sobre todo si han sido implantados recientemente. Saber cuándo llamar al cardiólogo en caso de que el paciente sea portador de DAI, como hemos dicho, dependiente de marcapasos o con un marcapasos con frecuencia autorregulable. ¿Y qué hacemos si el paciente no depende del marcapasos? Pues bueno, lo primero que tenemos que evaluar es si su ritmo propio es adecuado. Si él tiene un ritmo propio adecuado, pues se puede hacer la cirugía sin imán, pero siempre hay que tenerlo a mano por si aparecen alteraciones del ritmo y
y sobre todo si la cirugía es por encima del ombligo, porque cabe la posibilidad de que el marcapasos se inhiba. Entonces, con un imán se lo ponemos encima del marcapasos y lo que vamos a hacer es que el marcapasos pase a un modo asincrónico, pase a un modo fijo de estimulación. Y lo que tenemos que tener también siempre cerca es un marcapasos externo, porque si el paciente sobre todo es dependiente del marcapasos y de repente el marcapasos no funciona, porque se produce algún daño en el circuito o sufre una bradiarritmia grave, pues va a requerir de un marcapasos externo. Este marcapasos transcutáneo, se pone en posición anteroposterior, son unas pegatinas como las de unos adhesivos como las del desfibrilador, se pone en modo VVI y a 80 miliamperios hasta que se pueda colocar un marcapasos intravenoso. Y también hay que tener en cuenta, sobre todo si el paciente es portador de un DAI, que hay que tener a mano el desfibrilador externo, porque si el paciente es portador de un DAI y nosotros hemos desactivado las funciones antitaquicardia para evitar que se le dé que el paciente sufra un choque, una descarga eléctrica no deseada, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente al quitar las funciones antitaquicardia tiene mayor riesgo de muerte súbita. Por lo tanto, si durante la cirugía sufre una arritmia maligna, lo primero que hay que hacer es eliminar las fuentes de interferencia. Lo segundo que hay que hacer es, si tiene un imán, retirarlo, porque el imán lo que hace es quitar las funciones antitaquicardia y dejarlo simplemente como modo marcapasos. Entonces, retirar el imán y observar si el DAI es capaz por sí mismo de revertir la arritmia. Si el DAI no es capaz de revertir la arritmia o la terapia antitaquicardia ha sido desactivada mediante un programador por el cardiólogo, entonces lo que hay que hacer es desfibrilar al paciente. La desfibrilación no está contraindicada en pacientes que son portadores de dispositivos, pero tenemos que tener en cuenta que es una gran cantidad de energía que puede pasar a través del dispositivo y puede producir lesiones térmicas, daños en los cables, puede reprogramar los dispositivos a un modo preestablecido. Entonces, siempre que tengamos que desfibrilar a un paciente con estos dispositivos, poner las palas lo más lejos posible y la menor energía posible. Las situaciones especiales pues son en caso de que tengamos pacientes con estos dispositivos que se tengan que hacer una resonancia, que clásicamente estaba contraindicada. Ahora se sabe que hay dispositivos que son compatibles con la resonancia y que lo que hay que hacer es, si el paciente es dependiente, programarlo previamente a un modo asincrónico, si no es dependiente, desactivar el marcapasos y si tiene un DAI, desprogramar la terapia antitaquicardia. Si durante el procedimiento el paciente requiere desfibrilación externo, marcapasos externo, reprogramar el DAI, siempre hay que sacarlo fuera del área inmediata de la resonancia para atenderlo. Y luego otras situaciones son pues, si el paciente necesita radioterapia, litotricia, ablación por radiofrecuencia. Esto también puede generar interferencias sobre el aparato y lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más lejos sea la fuente de interferencias, cuanto más se aleje del generador y los cables, pues menos probabilidad hay de que interfiera en ellos. Este también es el cuadro de resumen y nada, en el posoperatorio pues simplemente hay que tener en cuenta que hay que monitorizar al paciente, que en los casos que el paciente tenga un DAI hay que reactivar inmediatamente la terapia antitaquicardia cuanto antes posible porque ese paciente tiene riesgo de muerte súbita por alguna arritmia maligna y que en caso de dudas sobre el funcionamiento es necesario o haya sido necesario desfibrilar, utilizar un marcapasos, utilizar el imán, pues hay que reinterrogar el aparato, reevaluarlo para comprobar que está programado bien, que la batería está bien, que los electrodos están bien y que no ha sufrido daños. Y el otro escenario en el que nos podemos encontrar es la cirugía urgente. Puede ocurrir que llegue un paciente de urgencia y no sepamos ni qué tipo de dispositivo lleva. Para eso nos puede ayudar una radiografía de tórax, como hemos visto. Ni si el paciente es dependiente y porque tiene implantado un marcapasos, pues para eso podemos verlo también en un electro. Si no sepamos si ha sido recientemente revisado o si no disponemos de cardiólogo que pueda reprogramar el dispositivo antes de la cirugía en caso de que el paciente sea dependiente, como hemos visto, o tenga un DAI. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, pues lo más importante también es informar del riesgo anestésico y hacerlo constar así en el consentimiento informado. Y después
lo que tenemos que intentar son utilizar todas las medidas posibles para minimizar el riesgo de interferencias. Si podemos no utilizar el bisturí monopolar, pues es lo idóneo, si se utiliza pues a más de 15 centímetros con ráfagas de 4 o 5 centímetros, de 4 o 5 segundos. Si el paciente no depende del marcapasos, si tiene un ritmo adecuado propio, no hace falta poner de entrada el imán, pero sí tenerlo a mano, sobre todo en las cirugías por encima del ombligo. Si el paciente depende del marcapasos, pues desde el inicio de la cirugía se puede colocar el imán para ponerlo en un modo asincrónico. Si el paciente porta un DAI, también se debe de poner el imán desde el inicio de la cirugía para desactivar la terapia antitaquicardia y que no le dé una descarga no deseada, y siempre tener a mano, pues como hemos dicho, el marcapasos externo, sobre todo en pacientes dependientes, y el desfibrilador externo, sobre todo en portadores del DAI. Entonces, si podemos utilizar el imán cuando estamos, si podemos utilizar el imán en una cirugía, es que el imán es milagroso, pues las guías dicen que está desaconsejado su uso rutinario, porque incluso en dos marcapasos que son idénticos, dependiendo de cómo hayan sido reprogramados, la respuesta del imán puede ser distinta. En uno puede restablecerlo al programa con el que venía, digamos, de fábrica, en otro puede pasarlo a un modo asincrónico, en otro puede tener una respuesta muy variable según los dispositivos. Y en los DAI sí que es más frecuente que la mayoría de los DAI, cuando se pone el imán, lo que ocurre es que se desactiva la terapia antitaquicardia sin alterar la función de los marcapasos. Entonces, ¿cuándo utilizar el imán? Pues cuando el paciente tenga un DAI y no sea posible desactivar la terapia antitaquicardia con un programador en las urgencias, se debe de utilizar el imán siempre para evitar descargas inapropiadas por interferencias. Si el paciente tiene un marcapasos y el paciente es dependiente de marcapasos y se prevé que las interferencias pueden inhibir el marcapasos, sobre todo cirugías de ombligo para arriba, siempre que la reprogramación se conozca que es a modo asincrónico, siempre que sepamos que vamos a poner el DAI y no se va a poner en otro modo, sino que se va a poner en un modo asincrónico, pues también debe de utilizarse, pero siempre que sea posible, pues lo idóneo es reprogramar el marcapasos por un cardiólogo. Y bueno, ya para finalizar, pues las ideas clave es que los marcapasos tienen dos modos que debemos de conocer, que son el asincrónico y el modo a demanda, que las interferencias pueden afectar en el funcionamiento de los dispositivos, que hay múltiples fuentes de interferencias. En nuestro campo, la resonancia y el bisturí monopolar quizás son los más importantes, que hay que limitar el uso de este bisturí, siempre que sea posible utilizar el bisturí bipolar. Y en las cirugías programadas en el preoperatorio siempre debemos de investigar qué tipo de dispositivo lleva el paciente, si es dependiente de marcapasos. Para ello la radiografía de tórax y el electro nos pueden ser útiles. Cuál es la fecha última de la revisión, saber cuándo hay que derivar al paciente al cardiólogo, que son 5 casos, en caso de que no haya sido revisado recientemente, tenga síntomas nuevos, sea dependiente de marcapasos, tenga un marcapasos con frecuencia autorregulable o tenga un DAI. En el intraoperatorio siempre monitorizar con pulso y electro mínimo y disponer siempre de un imán, un marcapasos externo y un desfibrilador, tenerlos a mano por si hay que necesitarlo. Y en el posoperatorio siempre reevaluar el funcionamiento de estos dispositivos. En cuanto a la cirugía de urgencia, siempre que tengamos un paciente con estos dispositivos, tenemos que tener el imán y tenemos que saber cuándo utilizarlo. No utilizarlo, pero tenerlo cerca. Si el paciente no es dependiente y tiene un buen ritmo propio, pues no hay por qué utilizarlo. Y tampoco hay por qué utilizarlo, aunque el paciente sea dependiente, si la cirugía está a más de 15 centímetros por debajo del ombligo. Pero bueno, es conveniente tenerlo cerca y utilizarlo siempre si el paciente es dependiente y va a operarse de ombligo para arriba y la fuente de interferencias puede ser grande, o si el paciente porta un DAI.